Hola superviviente. Esta vez te presentaré todo lo que necesitas saber sobre el Zarco. Vamos a comenzar. Entre las amenazas de los pantanos de la isla, el Sarcosuchus scubitor se parece mucho a lo que cabría esperar de un cocodrilo gigante, una paciente máquina de matar. Pasa la mayor parte del día esperando perezosamente en el agua a que su presa se acerque. Dicho esto, no se opone a escabullirse a tierra y presionar cuando está hambriento. Una buena táctica para escapar de muchos depredadores es saltar al agua, ya que la mayoría son nadadores lentos. Esta es una mala táctica para escapar de un Sarcosuchus, obviamente, ya que en realidad son más rápidos en el agua que en tierra. Este lagarto usualmente toma a sus presas y realiza un giro mortal. Además es capaz de atacar enemigos que se encuentran atrás de él o a sus costados con gran facilidad. El Sarcosuchus es una criatura feroz que incluso atemoriza a las bravas pirañas. A pesar de ser criaturas fluviales, los Sarcosuchus parecen sentirse a gusto en los océanos. No son pocas las comunidades pesqueras que los utilizan como monturas para combatir a los megalodones o para acceder mejor a los recursos de los arrecifes. Suscríbete para adoptar a un cocodrilo bebé. El Sarcosuchus, Sarcosuchus o simplemente Sarco es un reptil carnívoro de temperamento paciente y agresivo. Suele esperar bajo las aguas de los pantanos y ríos hasta tener a su alcance a una presa. Habita en los ecosistemas pantanosos, ríos y algunas costas de la isla. Este reptil gigante es una gran amenaza para las criaturas medianas y pequeñas que se aproximan al agua, además de ser el terror de las pirañas. Una vez dentro de su rango, puede capturar a su presa entre sus fauces y realizar el giro de la muerte, un ataque que infligirá una cantidad considerable de daño. Fuera del agua, no es una gran amenaza ya que es bastante lento, pero de igual forma puede emplear sus ataques si te encuentras en su rango. Es vulnerable a trampas de oso grandes, boleadoras con cadena y redes, mientras que es capaz de dañar estructuras de paja, madera e invernaderos. El cadáver del Sarco siempre proporcionará piel de Sarcosuchus, que es un trofeo necesario para invocar a la matriarca. Domesticado, el Sarco es uno de los mejores exploradores acuáticos de la isla debido a su alta velocidad de nado que puede ser mejorada con puntos de experiencia. No necesita respirar bajo el agua y además permite disparar mientras se monta. Por si fuera poco, su regeneración de estamina es bastante rápida y si lo desmontas bajo el agua se mantendrá en esa posición. Sin embargo, es bastante vulnerable a cnidarias y a electroforus. Para ser una criatura de juego temprano e intermedio, este reptil es un excelente peleador, teniendo un buen repertorio de ataques. Su giro también causa daño a criaturas grandes. Sin embargo, en tierra no posee la mejor velocidad y su zona de ataque es bastante baja debido a su altura. Puedes emplearlo como montura de combate y para exploración de cuevas. Su montura se desbloquea al nivel 35 y puede ser fabricada desde el inventario. La doma del Sarco es agresiva.
Como regla general, tanto para doma o enfrentamiento, trata de alejarlo del agua lo máximo posible. Puedes construir una trampa simple con una pared de alto o simplemente dispara y aléjate, pues en tierra el Sarco es bastante lento. Un nivel 150 requerirá 18 dardos o 26 flechas de ballesta para ser noqueado. Posteriormente aliméntalo con 9 piezas de kibble regular durante 40 minutos o 28 piezas de carne cruda de primera durante 1 hora y 10 minutos. Esta última opción requerirá algunos narcóticos para mantener el torpor. Los sarcos producen un huevo mediano útil para kibble regular. Un huevo fertilizado se incuba a una temperatura de 30 a 34 grados durante 1 día y 22 horas. Posteriormente, un bebé tardará 1 día y 22 horas en alcanzar la madurez, alimentándose de carne. Aumenta puntos en daño cuerpo a cuerpo y vida si lo emplearás exclusivamente como peleador o defensor. Si lo emplearás como explorador, también puedes invertir puntos en velocidad de movimiento y estamina si lo requiere. Esta fue la principal información sobre el Sarcosuchus. Espero que te haya sido de utilidad. Suscríbete para más contenido. Hasta la próxima, superviviente.